Hola, 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 hola. Ustedes ya saben que yo soy Caliche Caroma Artista peripatético contemporáneo. y bueno, el número 4, este programa que como todos los que hemos realizado, gracias a nuestras amigas Wendy Rufino y Carmen J. Cohen ahí detrás en las cámaras, en el audio, en la edición, producción, postproducción, el maquillaje, La sombreriza, escenografía, la la sombreriza. sombreriza, la Ah, escenografía, sí, todo, la todo. utilería, miren aquí los lentes, el vestuario. Mira, de hecho aquí tenemos a Heisenberg. Mira, Ahí no está. vayamos lejos. Ese compa no está Pues muerto. sí, ese. Bueno, y a propósito de Breaking Bad, vamos a hablar de violencia, arte y cultura. Un tema que, pues por el contexto, ¿no? Sí, Por el toca, contexto, porque toca, ¿no? toca Porque tras nos toca, toca. miren, Y vamos a luego hacer te toca, la toca primera tras toca y luego te apología toca. del delito. Vamos a hacer en esta. Porque- Aquí, llámenle a proceso, por Además, favor. porque ya ahora ¿Para qué anda la haciendo eso? morena odia a Entonces, proceso, ¿no? pues ¿para qué Entonces anda ya, haciendo esas portadas también sí. esos güeyes? No traíamos pasamontañas. Eh, arte, cultura, violencia, toda esa mezcla. Violencia cultural que también Violencia puede cultural, existir. arte narcopoesía, Narcocultura. narcopoesía, Claro, palabras que atentan contra la seguridad nacional. claro, claro. Eh, Imagínense ustedes que desde el inicio de los tiempos de esto que se llama México, ya había una fascinación por la violencia y muchos artistas lo llevaban, escritores, pintores, lo llevaban a la representación, Sí. pues, de las diferentes disciplinas. Estética o Pero no solo en México, discursiva, ¿no? claro. Sí, no. Pienso, fíjate, que ahora como está nuestro gobernador, que le mandamos un fuerte abrazo, Alfredo Ramírez, Organización Bedoya, seguramente si le hubiera tocado el tiempo de él ser rey en ese momento, que le encanta esa palabra, seguro, y en el tiempo de Goya, hubiera vetado su cuadro de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque hace apología a la violencia, ¿no? Porque está comiendo Sí, no los más, niños. O sea, imagínate. No, y los grabados de todos los empalados no, de nos hubiera... desastre de la guerra, no, nos hubiera No ido quiero ni feo. imaginarme si hubiera sido coterráneo y contemporáneo de nuestro querido Marqués de Sade, ¿no? Entonces, bueno, específicamente en el contexto mexicano y michoacano, yo no veo cómo con esta prohibición, que ya digamos es una prohibición legal, Sí. de la apología del delito y lo que derive de la interpretación de lo que sea esa apología del delito, es decir, todo lo que tenga que ver con armas, con violencia. Imagínate, la violencia casi que yo diría, esa es mi perspectiva, es innata al ser humano, ¿no? O sea, es inherente, viene de suyo. No me imagino un mundo sin violencia. Como decía César Yo, Vallejo, lo que quieren es la paz de los sepulcros, ¿no? Que nadie yo, se mueva. yo lo que voy a solicitar atentamente es que vayan a borrar las pinturas rupestres que hay en Huetamo, porque son violentas. Sí, están, sí, O claro, sea, también están tienen ahí armas. pintando cosas que no Sí, manches, lanzas contra los animales. No, no sean así, de verdad no sean así. imagínate, hubieran cesado, que a lo mejor tuvieron problemas, pero no a ese grado. En los 90, del 90 al 99, existió este grupo que ya lo he mencionado acá, que era el grupo Semefo. Se me fue. Entre ellas, pues, Teresa Margolles y Arturo No, y Anguiano. sigue Arturo trabajando. Angulo. No, y Sí, aparte, ahorita que mencionas a Teresa Margolla, es una de las mejores artistas, entre comillas, pues contemporánea. Lo encierro entre comillas porque obviamente tiene que ver por interpretaciones, gustos, claro. acercamientos, diálogos, pero ella representó hace unos años en la Bienal de Venecia, México, y su obra se titulaba ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Y todos los residuos del lavado de cadáveres que habían muerto por violencia, no puso nada, no exhibió nada en el espacio donde tenía y simplemente entrabas y lo que había era una persona, dos personas trapeando todo el espacio. Y hasta el final que salían las personas estaba la ficha técnica que decía, usted acaba de pasar por un espacio limpiado por las aguas desechas de todo el lavadero de cadáveres muertos por la violencia. Así que a Punto. veces O hacen sea, burbujitas, ¿no? no, bombitas. Bombitas de pompas de jabón. Bueno, entonces estoy pensando también, este es un caso, pero pienso en Luis Estrada, que ha hecho terribles También. películas horribles, pero hay al menos dos que me parecen importantes, que es La Ley de Herodes y El Infierno. ¿Eso es apología de delito? ¿Tienen que ser prohibidas esas películas? Pienso en autores, directamente de actores de la Revolución Mexicana.
que son con escenas muy violentas, ¿no? El mismo Juan Rulfo, imagínense, Azuela en los de abajo. Son frontales, hay momentos brutales de la narrativa. Esa apología del delito, eso, no sé, pienso en Guadalupe, José Guadalupe Posada. Son calaveras, imagínate, las van a prohibir en algún no, y momento. degollados, Claro, hay grabados sí. donde justo visualmente, explícitamente, el degollado ahí por Posada. Claro. Yo creo que más bien hay una falla o hay un error, porque bueno, es más que obvio que hablando ya con el reciente video que anda circulando en redes sociales de los chavitos del Cobaem Justo vamos a hablar de que eso. hicieron esta interpretación, pues es que justo es eso, o sea, es una interpretación, representación, pero obvio, pues están partiendo de una realidad, de su realidad, porque también hay que ubicarlos en qué contextos ellos están y viven. Yo siempre he dicho que por qué no las cabeceras gubernamentales, en este caso, no sé, el gobierno del estado de Michoacán, ¿por qué no se van al interior desde ahí a gobernar? O sea, ¿por qué no se van un añito a Aguililla? ¿No se van 2 años a Patzingán? Como Juárez, ¿no? 3 Que andaba años gobernando o sea, por varias lo que partes. pasa es que sí tiene Sí, que te ver el entiendo el contexto, punto, están claro. descontextualizados. No conocen. Pero ahí viene otra cosa, no es solo de México, ¿no? como lo que decíamos hace rato, ni siquiera de Latinoamérica o América. En todo el mundo piensa este contexto en donde hace poco tiempo nos enteramos que en Irán, en colegio de niñas, cae una bomba y mueren muchas niñas. Sí, muchos infantes. Y entonces, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser uno ajeno como artista a esas situaciones? ¿Cómo no puede tener una influencia no solo en la psique, sino en todo mi ser? Entonces yo al momento de crear, pues o sea, sería muy insensible de mi parte si no tomo en cuenta eso. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de Michoacán en específico? Se está lavando las manos un poco, pero aparte de lavarse las manos, queriendo hacer pasar como si no pasara nada, valga la redundancia, ¿no? O sea, ¿cómo no va a pasar nada? Estamos en una tierra que la violencia ha sido, no de ahorita, porque esto cosa de escapar gente, de mandar secuestrar, de violar, que digamos en rollo de grupos criminales, no es de ahorita. Hay que recordar que se vayan a leer el trabajo de el maestro Álvaro Ochoa Serrano. Le saludamos a Carmen, que también viene de historia. Bueno, este historiador hace un trabajo sobre José Inés Chávez, ¿no? O Chávez García, Inés Chávez García. Hay como siempre una controversia sobre cuál es su verdadero nombre. José Inés Chávez García, el Atila de Michoacán. Llegó a Paracho, por ejemplo, quemó la iglesia. Hubo chavitas que se subieron a las torres del atrio y se aventaron para no ser violadas. Pero, o sea, pero desde antes, ¿no, maestro? No, desde el inicio desde que llegaron a colonizar, hasta en los propios grupos antagónicos de los indígenas, de las grandes culturas, pues era lo mismo, pues. O sea, llegaban no solo a matar o a o a hacerte pozole, sino pues también. Y, pues, sí, la guerra, es una cuestión, tú ya lo dijiste, es una cuestión intrínseca del ser humano como tal. Yo creo que más bien es una falla de un sistema institucional en que la comunicación y que no existe personal con trayectoria, experiencia y además el perfil idóneo para llevar a cabo en buenos términos ciertas representatividades. Y tampoco les puedes negar a los chavos que no pueden representar eso, sí, porque es o sea, es de libre expresión. Más bien el rollo es cómo encaminas, con qué herramientas, sí, claro, de qué manera. Hay que diferenciar eso, lo correcto y lo incorrecto. Exactamente, ¿no? Ahorita también me viene a la mente dónde están todos esos programas y proyectos federales de semilleros creativos, todas estas personas que al interior del estado también, entre comillas, pues le están trabajando o están apoyando, y luego también cómo los brazos de la Secretaría de Cultura Estatal, sumado a los municipales y a los institucionales, cómo pueden llevar a cabo en buenos términos ideas que plantean los jóvenes de ahorita, porque vuelvo al mismo punto. Las personas de acá están descontextualizadas de los que viven ellos. O sea, hace rato vi un video donde en San Juan Parangaricutiro se acaban de agarrar a balazos así, horas duradas, así, y todos corriendo, tirados en la escuela, en el espacio. ¿Cuántas veces no hemos visto esa escena? Muchas veces en Michoacán. Entonces, a lo mejor, esta onda de la apología del delito o de la violencia,
yo creo que a lo mejor en membrete se ve muy bonito. El problema es cuál es el planteamiento para desdoblar acciones para justo ir trabajando ese tipo de cosas, ¿no? Se O sea, meten es un rollo de comunicación se meten también, en ¿no? un callejón sin salida el gobierno de Michoacán con esta supuesta ley, pues, o sea, pues, que ya está funcionando, que prohíbe, que primero pensaban que prohibía solo los narcocorridos, pero que la interpretación de la ley va mucho más allá. Por ejemplo, que lo discutiremos en un momento con nuestro querido amigo Carlos Montiel, el abogado, en términos ya más Específicos, legales, pero que lo quieren poner como que desvincular, como si fueran realidades alternativas, la violencia y por un lado la vida social con pajaritos y venaditos y no sé cómo, además un gobernador que fue acusado de violencia intrafamiliar se pone a hablar de estos temas, pues, ¿no? O sea, llega el punto de hipocresía ya a un grado que no se puede tolerar. Y yo creo que la sociedad organizada pues tenemos que levantar la voz, ¿no? Porque no podemos permitir que esto avance. Ahorita son unos profesores, bueno, la profesora, que es una profesora, creo, la que asesoró el baile de las chavas de Contepec y el director del COBAEM, los despedidos fulminantemente, dijo el gobernador, y que era una acción anticultural. pero además es bien, ¿Cómo pero desvinculas eso de la cultura no sé, si la cultura es todo, pues? pero la cultura es intrínseca al ser humano. O sea, es todo lo que produce el ser humano. Entonces, Le guste o no le guste al gobernador. Ajá, eso viene no sé, de siglos. O sea, cómo vas a también hacer un comentario de que es anticultural? Pues solo que sean extraterrestres. Justamente los ejemplos que sean, no sé, los ejemplos no que sé. estaba dando al principio, José Guadalupe Posada, Goya, piensen en los Bosco. originales de San Juan, los hermanos Jiménez, sí. La raza obrera. Max Out tiene un libro que se llama Crímenes Ejemplares. Es un español, Max Out es un español que llegó aquí a México y casi que se hizo mexicano. Y en este libro, Crímenes Ejemplares, alguna vez lo mencioné también ya por acá, es como una lista de formas de por qué uno, o maneras de por qué uno, o pretextos más bien de por qué uno mataría a alguien más, ¿no? Y una de sus líneas dice, lo maté porque se le asomaban los pelitos de la nariz, lo porque hacía mucho ruido con la boca, lo porque... ¿Eso es apología a la violencia? No, eso es una sublimación, es lo que hace el arte. Tratar de eso que somos, porque somos esa violencia. Sí. Decir que los gobiernos van a erradicar la violencia de las sociedades, es decir, que los van a exterminar o los van a volver máquinas, ¿no? Es que yo creo que tiene que ver mucho pues con esta parte de no confundir la gimnasia con la magnesia, pues, o sea, no tener una cuestión moral y una cuestión legal y una cuestión ética y una falta de comunicación y entonces no tengo herramientas para desdoblar una supuesta ley y entonces en esos lugares no hay maestros capacitados y entonces yo, supremo ser del Estado, supremo idiota, no sé, bueno, o sea, en orden directa, no, espérate, y entonces la estructura de gobierno, entonces la policía, entonces es que se queda un hoyo negro del universo muy raro que dices tú, entonces, ¿cómo funciona un gobierno? Funciona a capricho a lo que el individuo o la persona que esté en el momento le recae en su gusto, en su ética, en su moral, en lo que él percibe, en lo que él conoce, y así se despliegan toda la estructura gubernamental. No, o sea, es que está... se puede ver de muchos Ahora, lados. yo ¿no? entiendo, ya para ir cerrando este tema, sí. Es muy complicado ser un representante de masas, porque las masas son complejas, son amorfas por definición, tienen muchos pareceres, muchas maneras de ser. Habrá mucha gente, estoy seguro, que esté de acuerdo con el gobernador, con su posición moralina, con su falta de visión, de horizonte, pero mucha gente lo apoya, e incluso con el tema del chavito de Lázaro Cárdenas, que nos vamos a meter, pero las declaraciones de él en torno de que se juzgue como adulto y luego que se le aplique la pena de muerte, fíjate cómo llegan a coincidir los vatos de extrema derecha con la supuesta izquierda, ¿no? Aunque por diferentes caminos llegan a conclusiones iguales. Ahí también es muy interesante ver cómo funciona alguien que no está viendo en su totalidad la sociedad, que no le entiende, como dices bien, no tiene buenos asesores, además. Es que ese es el punto. La bola de asesores que tiene, también una bola de idiotas como él, discúlpenme, pero eso es lo que son. No están enfrentando la realidad tal cual es. No.
Es más fácil, por supuesto, irse contra unos chavitos del Cobaem que contra el crimen organizado. Es más, con el crimen organizado es un secreto a voces, hacen acuerdos, pero a estos si los castigan. Es de verdad a nadie con un poquito de cabeza y de criterio lo van a engañar ni va a caer en sus trampas. Insisto, como la sociedad es tan compleja, hay gente que le parece que lo que hace el gobernador y muchos de sus seguidores, porque ni digo Morena, porque en Morisma Morena hay ya mucha fractura y hay gente que está en contra de esas declaraciones. Entonces, los seguidores del gobernador y sus políticas en poder legislativo, tanto como en el poder judicial, me parece que tienen que dar un paso atrás. Yo creo que deben de, digo, ya para ahora sí cerrar, el punto es que necesitan estar rodeados de personas que tengan otras formaciones, otros contextos, hablar, dialogar, o sea, ya lo dijo don Melchor Ocampo, o sea, no es que seas, porque también esa es una cuestión también violenta, ¿sabes qué? O sea, córtales la cabeza a los maestros, claro. no, espérate, o sea, háblales, pregúntale al director, no sé si es director de Cobaem, al director sectorial, a ver, ¿por qué llegaron esa representación? ¿Por qué pasó filtros? Y llegó ahí. Ni siquiera la vieron completa. Una, y dos, ¿por qué cuando está ahí en redes sociales y se hace mega viral? Porque son reactivos. ¿Por qué entonces en ese momento sí? ¡Buah! Entonces hay fallas en el sistema. No, entonces son torpes. Hay que centrarse, hay que verse y hay que decir, a ver, espérate, tampoco los tengo que, a ver, pues a ver quién está encargado, siéntame el director de este y dialoguen y díganme qué fue lo que pasó para entender, porque si no al rato, pues cualquier chavito, cualquier persona, cualquier situación, cualquier alguien que se quiera expresar, que suceda, que pase, va a ser lo mismo. No, córtale, quítale, estás violando derechos humanos porque no están haciendo nada, pues realmente no se están expresando. Le va a salir contraproducente y con esto cerramos. Ante esta respuesta del gobierno estatal, lo que va a pasar es que los morros no se van a cohibir porque así afortunadamente funciona la juventud, sino que se van a motivar para hacer más cosas. Si prohíbes. Exacto. Entonces, bueno, por ahí va. Un saludo al gobernador, pues lo queremos mucho a pesar de todas sus estupideces. Ojo, para ya ahora sí cerrar por cuarta vez. Ojo, no es un tema ni personal, ni linchar a nadie, no, simplemente estamos dando un punto de vista que también él como representante del pueblo debería de escuchar y también dialogar, abrir foros, espacios para que haya una retroalimentación. No se trata de un poder inquisitorio, porque si no caemos justo donde no deberíamos de caer, y me imagino que ahí está el riesgo de la ley de la apología contra el delito de la violencia, en que yo lo hago porque yo lo hago y entonces yo respondo porque yo respondo. ¿Qué tal? Estamos de regreso, cámara 1, cámara 2, cámara 3. No, cultos y muchos. Tenemos de invitado a Carlos Medina, entre comillas el hormiga, o al revés. Carlos Medina es entre comillas y el hormiga de manera formal. Es cierto. Bueno, bienvenido Carlos. El tema de hoy o lo que vamos a echar chorito va a ser artistas vinculados con partidos políticos o artistas semi-institucionales o semidesnudos institucionalmente. Me acuerdo mucho, nada más para meter en el marco la plática, la foto famosa que le toman a Carlos Salinas de Gortari y todos los intelectuales que lo rodeaban, ¿no? Claro. Que incluso hay una muñeca ahí muy famosa que no me acuerdo si le decían la tetona o no me... Tetona, así se llama la muñeca tetona porque justo, pues bueno, toda la generación de tenía ciertas atribuciones, ¿no? intelectuales mexicanos, es correcto. Carlos. Muy contento de estar aquí en la inundación. En realidad tengo una experiencia entre este crossover de arte callejero y partidos políticos por el tema. Desde hace 25 años me dedico a la percusión en algunos proyectos que he participado, primero con gran recelo de los gobiernos locales en el tema de los espacios públicos en los que tocábamos, pero de pronto mágicamente llegaba un día en el que esos mismos detractores no, te estaban llamando, estaban tocando a tu puerta para invitarte a tocar por las campañas. Esto pues obedece a que la convocatoria de las percusiones no es algo nuevo, no es algo especial. Desde que el hombre es hombre existen, tocan fibras sensibles
Y entonces, desde hace muchos años, desde el inicio de los 2000, pues probablemente casi 25 años en el Bueno. que estamos participando constantemente con todos los colores. Recuerdo que al principio había una resistencia y había una especie de pudor en el que tú decías, pero ¿cómo voy a trabajar para lo que más daño me hace como artista y para lo que más me pone el pie en nuestros procesos? Pero en algún momento nos dimos cuenta que mediante el aprovechamiento de esas temporadas, porque obviamente dura las semanas que dura la cuestión electoral, y en cuanto empieza la veda, se olvidan de ti, no vuelven a llamarte, no vuelves todas las promesas que hubo de que iba a haber generación de espacios, que iba a haber sensibilidad de las personas que están en las secretarías de cultura o en cualquier organismo, se olvidan absolutamente. Vuelven a pasar 7 años, 6 años para que ellos te vuelvan a estar llamando. Y entonces en ese proceso nos fuimos dando cuenta que al final del día nuestros impuestos nos estaban pagando con lo que nosotros mismos pagamos de impuestos, y que eso te podía comprar el tiempo cuando lo negociabas inteligentemente y no te veían la cara como muy en el principio, te podrás imaginar. A partir de la experiencia fuimos teniendo reglas más claras, hasta firmas de contratos, al punto que en este momento pues ya tenemos esta factibilidad de trabajar con todas de la ley, las opciones que te pide la ley, que los perfiles que te pide. Y entonces nos dimos cuenta que con ese dinero podíamos tomar talleres, comprar instrumentos, resolver tu realidad, depende de lo que estábamos cada uno. Pero fue muy importante darnos cuenta que no era un trabajo indigno, que era una forma de recuperar un dinero que pertenece al pueblo, y que además tenías el compromiso tú como músico, en este caso como percusionista, de hacerlo de la forma más profesional, sin tener también este filtro de que estoy trabajando para tal color, para tal partido, sino que el último beneficiado o afectado por lo que tú haces es el público, es la gente que va a estas actividades, y bueno, merecían ellos tener un momento de estética a través de los gozo, tambores, ¿no? de gozo. Es que fíjate que ahorita que mencionas todo eso es como complejo cómo se va cómo se va desenredando, pero también cómo se van dando estas situaciones, ¿no? Porque uno como artista, pues Claro. también de repente uno dice, ay, ¿yo por qué le voy a ir a tocar a, no sé, al del PAN, al del PRI, PRD, X, ¿no? Y Partido muchísimos Verde, lo que artistas, sea, ¿no? Pero de repente también llega la reflexión y dice, espérate, pero pues si es dinero público. es dinero público. O sea, al final de esa cuentas, fue no es un realmente. dinero que ellos pongan de su No, bolsa. exactamente. Al fin, es un dinero público. Y no es porque que- tengan también ellos un criterio estético, No, le artístico. va a decir, espérate, ¿quién tocó? Ah, No, me no, no. gusta Y te cómo das suena. cuenta en el trato y en esta, pues, olvidarse de nosotros en cuanto ya ellos empiezan a ejercer, incluso los que ganaron, los que perdieron, pues peor, porque esos desaparecen del mapa. O los Pero incluso desaparecen. los que tienen acceso Ajá. a los recursos y quedan en el gobierno también se olvidan sistemáticamente. Obviamente también no fue fácil. Había muchos artistas, compañeros, amigos, que pues sí nos cuestionaban, ¿no? Oye, pero ¿cómo estás llegando a Sí, trabajar tocando. con los que propiamente por tu forma de vida y por tu búsqueda, tu exploración artística, pues es lo primero de lo que te quisieras distanciar? Fue muy difícil, pero en este momento creo que lo hacemos con gran dignidad, recuperando, como te digo, dinero público, y además con la solvencia de hacerlo como si lo estuviera haciendo para el mejor público ideal que tú te quisieras imaginar. Y fíjate lo que mencionas, es que de repente pareciera que no sé, hay muchos artistas que van y se suman pues, en las campañas. Digo, ahí está Claro, Demián Alcázar, que es muy aferrado, bueno, no claro. aferrado, pues, sino Se han puesto la camiseta, se ha puesto ¿no? la camiseta de los que están ahorita en el Claro. poder, y ahí sigue, y pues está chido, ¿no? Y pareciera que no le puedes debatir, ¿no? El otro día me vino a la mente porque decía él, pues se burla luego a veces mucho de los precios de la gasolina y esas cosas. Yo hace rato que anduve ahí circulando, la roja está en 28 pesos, 29 pesos, y la verde con una onda institucional, creo que ahí hubo un rollo de que no iba a Un subir a más tope. de 24. Pues sí, carnal,
pero la otra está en 28 y el diésel está en Claro. 29, ya rozando los 30. Ahora sí, se Claro. la pudiéramos echar para atrás y decirle, a ver, carnal, pues no que con Peña íbamos peor y ahorita ya están al doble Y se ha de cuando vuelto su entonces, justificación entonces, institucional para todo lo que se les reclame, es regresar a pero es que con Calderón, o sea, no estamos peleando eso, no, sabemos, fuimos víctimas de todos esos sexenios, es justo lo que tú pero decías. es imposible quererse solapar y quererse justificar a todo lo que actualmente tendrían que operar comparando con Y el administraciones punto, pasadas. y el Es punto del lamentable. comentario de esa comparación que bueno, que estaba tratando de armar era justo eso. O sea, desde tiempos de Diego Rivera, Siqueiros y todos ellos también tenían una afinidad política Claro, y seguían partidos políticos. Y luego los que acababan pintando los muros, ¿quiénes eran? Pues ellos. claro. O sea, era Diego Rivera y muchos otros que políticamente apostaban. Y luego estaban los otros que estaban en el taller de gráfica popular, que ya no les daban chamba, y Pues entonces por lo tenían que menos imprimir de ellos unos se grabaditos acordaban. y cosas. O sea, es que a eso voy. O sea, Sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta diferencia en el cual, o en el pensamiento, en la acción, por separado, de yo apoyo a tal corriente, a tal partido, a tal linaje político, pero también me pueden contratar porque yo como profesionista que claro, soy, pues también merezco un salario digno por lo que tú acabas de decir, profesionalmente, claro. darme a un público, que el público es que va a escuchar y que al final de cuentas, pues está ahí para no pasarse un mal rato, para entenderse de otra manera, hasta Claro. los ánimos, ¿no? No, y O sea, en este punto lo siento hasta una ventaja porque conozco afortunadamente a gente de teatro, a gente de las artes visuales, a gente de la danza contemporánea, por supuesto, y a ellos no los llevan a montar su coreografía a este meeting político, nos llevan a nosotros por este tema de los decibeles, por la justo. factibilidad de no tenerte que conectar a nada, ningún recurso técnico para poder sonar. Y entonces ahí también pienso en que realmente no es por una sensibilidad estética o por un criterio artístico, sino que es pues por esto que te platico, Sí, una cuestión de convocatoria, de hacer bulla, como ellos lo sí, conocen, sí, sí. eh, y a partir de que termina la campaña o que termina la elección, hay sistemáticamente un olvido, no vuelven ni siquiera, incluso si quisieras gestionar un espacio público para hacer tu manifestación, habría resistencias. Entonces, realmente, pues sí, la verdad es que mi testimonio es de lo más honesto y sobre todo reconocer que no fue fácil, que no fue una situación que haya pasado de la noche a la Sí, mañana, pero que en este momento lo hacemos con gran dignidad y que recomiendo a todos los artistas de Michoacán que cuando tengan la posibilidad, más allá del tema moral, eh, aprovechen esa fuente de trabajo porque tal vez no hay muchas más. sí, y además como lo mencionas, pues, ¿no? O sea, esta cuestión es una cuestión que tiene que ver con un desarrollo profesional, un contrato profesional y que, bueno, se está empezando a oficializar un poco, bueno, a tener mejorías, vaya, ¿no? Porque Claro, antes era tráetelos, que es toquen, correcto, es correcto. pues ahí dales para las chelas o No, para un siempre. chesco, bueno, no, o sea, es un decir, O pero sea, qué bueno que los del ahora... PAN te decían, te pedían tu cotización, se les hacía adecuada, pero te pedían tu fe de bautizo para pagarte. Los del PRD te pedían el apoyo, ¿no? Muchachos, es el momento Apóyenos, que porque ocupaba. Y viene el los del cambio. PRI, sí, ahorita te pago. Sí, espérame, nomás que llegue el contador. Y así fue por mucho tiempo conocer cómo trabajaban sus características de cada uno de los partidos, ahora naranja. Y sinceramente llegó un Pues, punto que lo tuvimos que profesionalizar. pues ahí está el chavito, ¿no? El Claro. que hizo famoso a Movimiento Ciudadano. El niño Wirrárica, Ajá, o sea claro, que de repente pues, sí hay. Y justo, o sea, yo creo que esto que sirva, esto que tú nos platicas a partir de tu experiencia y que la gente que claro. lo escuche, y ya tú mismo como invitaste a los mismos del gremio y a otros, Sí, pues que acepten, que trabajen, es una labor profesional aprovechenlo. y es un dinero No los público, ¿no? etiqueta con ninguna ideología ni con ninguna postura. Es una oportunidad de capitalizar, de resolver nuestra realidad. A lo mejor, en el mejor de los casos, pues de
pagarnos el tiempo para seguir imaginando. Es como un poco también cuando te seleccionan y eres funcionario de casilla, ¿no? Que de repente dices, no, ¿yo por qué me voy a prestar? Sí, pero la lana que te pagan, porque sí pagan simbólicamente por ese día de acción o de horas es que de estás todos. trabajando, es el mismo punto, es público el dinero. dinero público. O sea, no es que sea una cuestión de que Claro. vas a estar ahí defendiendo una institución ya ruida que es la política, la institucionalidad política, pero es una funcionalidad o es algo que se tiene que hacer y se paga con dinero público. Es Entonces, correcto. pues ahí tú te presentas y profesionalmente, pues no. Algo para cerrar. Pues muy agradecido de estar en este espacio, muy contento de compartir siempre con ustedes y un saludo a toda la comunidad cultural del estado de Michoacán. Y que sigan los tambores sonando. Nos vamos y regresamos o regresamos y nos vamos. Oigan, pues llegó el momento serio. Sí. Bueno, más o menos serio. Vamos a tener Formal. otros momentos serios en este programa. por Formal, supuesto, es un momento pero un formal. momento formal porque llegaron los patrocinadores. Insisto siempre en esto, es un programa, pues, digamos, autogestivo. Digestivo, autodigestivo. Autodigestivo Es también. autodigestivo porque- El tracto, yo soy el tracto, él es el recto. Pues necesitamos el recurso, no para el sueldo de nosotros, porque realmente. No, para pues, viajar. Para Güey, viajar a habíamos dicho que Uruapan, íbamos a bajar. al Por tianguis, favor. al tianguis artesanal, ¿no? Artesanal. Para que se pueda editar este programa, insisto, nuevamente agradezco a Carmen J. Cohen y a mi amiga Wendy Rufino, ambas mis amigas queridas. Ay, no son mías. Tuyas no sé, la verdad que tienes Qué pocos va. amigos. Tienes cara de pocos Oh, amigos, ahora sí. sí. Pero son sinceros. Pero son honestos. Como eso de amigos ni los huevos, ¿no? Porque no se habla. No. Los patrocinadores, pues, son para que nuestras amigas puedan hacer su chamba de una manera, Y no tomarse mor- el tiempo, porque Y no editar, mordernos nosotros la lengua en andar diciendo editar que todas no les estas pagan estupideces. bien, que no, todo es no les gratis. pagan bien y violencia laboral, vale Nosotros madre. haciendo Bueno, cosas. entonces este dinero va para ellas. Ojalá que pueda ser más conforme avance el tiempo. Pero tenemos estos patrocinadores y uno que ya es recurrente aquí, ya es un clientazo, es el Mechoacan Tianguis, que nuevamente gracias a Carlos Equigua, gracias a Daniela Rayón, que nos hacen el favor de aportar esos 50,000 pesos. Ah, a mí siempre me dice que son 300 varos. O sea, no entendí. Cállate. Recuerde que Mechoacan Tianguis tiene dos direcciones. Una es aquí en Avenida Meadero, número 681, planta alta, frente a la casa del estudiante Lucio Cabañas. Ahí está la sede original, digamos, o la primera parte. Y la venganza, o la segunda parte, está en Ventura Puente 1166. Rateros Puentes, en Rateros Puentes, la Aventura Muerte, Venture Point, que también le dicen. Ambas sucursales ofrecen, pues, desde café, postres muy ricos y la comida a buen precio. Está rica y está chida, ¿eh? Raciones. Es una cocina fusión asiático-mexicana. Y pues yo se le recomiendo mucho que vaya allí, sobre todo si usted quiere quedar bien con la pareja, con el amigo, con la familia. No se va a gastar tanto y va a parecer como que es de caché. Además, la decoración es buena. Venden ropa, tiene la marca Charanda Happy. Es que vayan ahí en la dirección Mechoacan Tianguis Madero 681, Madero Poniente. Y aquí en la Aventura Puente, Colonia Aventura Puente, casi esquina con Solidaridad. Entonces, eso es uno. Fíjense que ya tenemos nuestro primer patrocinador internacional desde Irapuato, Guanajuato. Llega nuestro amigo ex filósofo que ahora se dedica a la venta de carros seminuevos. Su empresa se llama Automotores CAM. Automotores CAM, sí, para la gente de Irapuato, pero también para la gente que está cerca. Y de hecho, tienen tan buenos precios que si usted quiere comprarse un carro y ir a ver las opciones desde aquí de Morelia o de cualquier otra parte de la República, pues le va a convenir porque da muy buenos precios. Estuve viendo ahí, yo creo que me voy a comprar un par de carros. Ellos se encuentran en Paseo de las Plazas número 496 en Colonia de las Plazas, Irapuato, Guanajuato. Ahí está Automotores CAM, los atiende su sexy servidor Juan Silva, es filósofo, experto en filosofía de ventas. Así es que Automotores CAM en Irapuato, Guanajuato, Paseo de las Plazas 496. Ya saben, van a aparecer por aquí las redes sociales y los logos y todos. En la compra de un coche le dan un canasto de fresas. Sí, fresas con crema de las congeladas. Luego, fíjense que hoy tenemos una patrocinadora muy especial
a que mandamos un saludo. A mí me ha tocado, a propósito del tema que antecedió sobre partidos políticos y pues artistas, el trabajo del artista, músicos, diseñadores, etcétera. Pues bueno, ahora nos hace el favor de entrarle porque vio el programa y dijo, ¿cómo les puedo ayudar? Y también nosotros no nos vamos a negar, ¿verdad? No, Entonces, no. Brenda Fraga, exdiputada, exsecretaria del Migrante, también estuvo en la Contraloría, ha tenido múltiples puestos. Fíjense que algo de lo que me estaba platicando me dijo, voy a leerlo acá, me mandó un mensaje, me dice, ella presentó una reforma al Código Penal para tipificar el delito de reclutamiento de niñas y niños y adolescentes, y dice ella que se quedó en el escritorio de la Comisión de Justicia que encabeza Morena. Y luego también me dice que desde la Secretaría del Migrante estaban impulsando la ley de desplazamiento forzado y que ahí se vieron la realidad de los jóvenes temerosos de que el crimen los secuestrara, y nuevamente la ley se quedó en la Consejería Jurídica del gobierno de Bedoya. Es que deberían de, bueno, ya que ellos estuvieron en la parte legislativa, de vez en cuando también hacer público, compartir. Claro, quienes votan en contra. No, y además también cuáles son los temas que están tocando, porque claro, luego habrá mucha gente que le resuene, que pueda apoyar y que apoye. Hacer presión desde la población. Porque de repente no nos damos cuenta. Yo he escuchado muchas veces, digo, yo presenté 200 iniciativas. ¿Y cuántas se aprobaron? No, pues están ahí en la mesa, pero... Pues bueno, pues ahí está Brenda Fraga, que nos está haciendo el favor de patrocinar este programa. Ahí queda dicho. Además, ella tiene un centro de atención, también pueden acercarse. La verdad, de Brenda, pues tiene rato trabajando, no solo en Uruapan, aquí en Morelia. Ahí trabajan con ella varios de mis amigos. Ahí está Karen, a que le mando un saludo. Y pues, gracias, Brenda. Ojalá que siga apoyando el programa. Y también que se acerquen otros políticos, ¿no? Desde sus trincheras, sí. Yo siempre he dicho, no todos los políticos son iguales, hay unos más feos que otros y hay unos buena onda, y me parece que Brenda, de menos, a mí lo que me ha tocado, he trabajado con ella, es buena onda. Está por el Partido del Trabajo, pero también ella hace su trabajo independiente, y bueno, que quede claro que aquí no estamos apoyando a ningún partido, pues, sino que esa es la situación y no nos vamos a negar. Y por último... Por último, fíjense que este patrocinio también me da mucha emoción, porque yo toco ahí de repente y le entró sin pensársela a Julieta, mi amiga Julieta. Tiene este barecito que se llama Roqueo y Julieta, como Romeo y Julieta, pero es Roqueo. Fíjense qué padre, Roqueo y Julieta. Está ahí Juan José de Lejarza, número 28, a unos pasos de la avenida Meadero, al lado de lo que es la Alborada, que ven también, ya estoy haciendo otro comercial. Sí, llámale, anótalo. Voy a pasar a cobrar lo de la Alborada. Bueno, está por salir. Ya va a decir otro, no. Saludos al tío Richie. Bueno, ahí en Juan José de Lejarza, número 28, Centro Histórico de Morelia, es un barecito de 2 plantas, tiene como 2 ambientes, el ambiente de abajo es como más tranqui para platicar, y arriba tienen un pequeño escenario, le han de caber unas 50 personas. Hay música en vivo, le ha enfocado un poco al rock, por eso Roqueo y Julieta, pero también le meten salsa, cumbia, música electrónica. Nunca hay cover, la mayoría de las veces es entrada libre, hay buenas bebidas, hay ambiente personalizado, regularmente está ella, y el personal que trabaja ahí también es muy amable, así es que pasen a Roqueo y Julieta. Juan José de Lejarza, número 28. Así es que, bueno, esto es parte de nuestros patrocinadores. Y una mención especial nada más a nuestros amigos de la 10ª Feria del Libro de Ocasión, que va a estar en la Casa Natal de Morelos, en lo que le llaman el Jardín de la Nueva España. Es súper mamón ese nombre. Bueno, el Jardín de la Casa Natal de Morelos va a estar del 4 de abril al 13 de abril. Libros de ocasión. La librería Inundación lo estoy mencionando. ¿Qué es un libro de ocasión? Un libro de ocasión. Para que también la gente... normalmente se reúne bajo el libro de ocasión todo lo que mucha gente le llama libro viejo, libro usado. A mí en lo personal me gusta más bien el término librería de leído o libros leídos. Leídos. O como dice Bronco, libros tontos. Van a encontrar libros a buen precio. También hay libros nuevos a precios que no los van a tener ni Obama ni en las otras librerías, que luego el libro es muy caro. Entonces se trata de que el libro de ocasiones, en esa ocasión te lo encuentras en ese precio y te lo agarras. Esa es la idea, ¿no? Ocasionalmente me encontré el libro. Ocasionalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, también para las ocas.
Ocasionistas, también. Entonces, bueno, el libro de ocasión ahí, la Casa Natal de Morelos, del 4 de abril al 13, de 10 de la mañana a 8 de la noche, organiza Alex Mora y compañía, Libreros Unidos de Michoacán, y bueno, eso es. Me estaban diciendo que va a haber otra modalidad que, como son muchas horas, vas, escoges su libro y lo empiezas a leer, y si lo acabas en la feria, te hacen un 20 de descuento ahí. Si lo lees completo. Lo que pasa es que no le puedes dar el descuento tan fuerte porque si no viene Bedoya y te mete a la cárcel. Bueno, esos fueron los patrocinadores. Continuamos aquí, otra de las entrevistas de Cultos y Mochos, a mi tocayo Carlos Montiel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Noches, días, madrugadas, porque hay gente que lo ve en la madrugada. Claro, sí. Miren, Carlos es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Filosofía. Y él, aparte, ¿tienes el doctorado? ¿Estás haciendo el doctorado? No, el doctorado lo estudié en estudios de género. Estudios de género, el doctorado, es maestro en la Universidad Intercultural. Sí, ahí estoy en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en el campus Cananguio y en Santa Fe de la Laguna. Me ha tocado coincidir con el tocayo, pues desde cuando él estaba de estudiante de la maestría y yo era estudiante de la licenciatura. Y de ahí nos conocemos. Y seguimos siendo pobres. Seguimos siendo pobres, ciertamente, pero cerca del pueblo. Claro. Fíjese, tocayo, este tema que vamos a hablar es pues sobre lo que un poco anticipábamos al principio, tocayo, que te decía, dos casos en específico. El caso de Contepec, que es de estas chavitas que presentan un bailable del COBAEM, sí. Y entonces el gobierno el gobernador, específicamente, lo estaba escuchando hace rato, a decir que fulminantemente los había despedido a la maestra, que es una maestra la que encargada la que les puso, coordinó el bailable, y el director, el COBAEM. Claro. Y el otro caso es el del chavito de la preparatoria privada, creo que es la Macarenco, sí. Que asesina a dos maestras, desgraciadamente, pues esta situación. Y lo mismo el gobernador da unas declaraciones respecto de que debe ser juzgado como adulto, como mayor de edad. Pues, mi interés principal es preguntarte, pues, primero tu opinión, ¿no? Sobre estas dos situaciones. Bueno, pues eso puede tapar una cuestión que quizá no te guste tanto. No. Y que puede derivar en censura a este noble programa. Pero en general, bueno, pues voy a tomar, creo que son dos temas que tienen bastante diferencia, aunque se han tomado pues un poco a raja política. Ajá, exacto, ¿no? Por eso lo estoy juntando, no porque yo los haya querido, sino porque lo escuché, claro. Que ves que pasaron juntos además, ¿no? Sí, casi sí. Muy pegaditos, entonces por eso la pregunta. Sí, este gobierno tiene ya un tiempo, digamos unos años, tratando de usar el Código Penal como un código moral, ¿no? Uh-huh. Que además es una cuestión pues que debemos revisar a partir de los fines del derecho penal. O sea, el derecho penal es castigo, es eso, ¿no? Es punitivismo. Entonces se intenta castigar a la gente, prohibirle cosas y asustarla con la cárcel. Esa es la idea. Respecto a esto de lo de la apología del delito y el primer caso que tú me mencionas, que es el de la representación o el performance que realizan estos jóvenes de preparatoria, que además me parece que pues tiene un contexto específico que al principio ni siquiera fue narrado, ¿no? O sea, la narrativa fue, están haciendo un performance, un bailable con pistolas o con simulación de pistolas, y no dijeron de qué se trataba, sino fue como al paso de los días que empezamos a saber que fue toda una narrativa de reclamar la violencia, claro. De exponer en qué situación viven, ¿no? Entonces, pero eso no se dijo. Y bueno, eso por un lado, porque sale el gobernador y dice, bueno, vamos a destituir a tal persona y que se configura la apología del delito y no sé cuánto. En Michoacán tenemos una particularidad. Desde la entrada en vigor de las reformas que hizo precisamente este gobierno, administrativa y penalmente, hay un castigo a la apología del delito. Y en México eso no es nuevo. O sea, en México tenemos ya una tradición de querer usar los códigos penales para castigar a la sociedad, ¿no? El problema es, como se reflexionaba desde el 68, por ejemplo, cuando se creó el delito de disolución social, que llevó a la cárcel a pintores y a otros personajes y artistas famosos, es que ¿a quién se está atacando? O sea, el modelo de culpa que hay, digamos, la culpa en derecho penal es pues una situación que
hace que se tenga que responder por esa culpa. Entonces, en este contexto, las personas responderían únicamente de la incitación al delito. Es decir, que la pregunta que se hacía en ese momento y que yo creo que es muy pertinente es, ¿realmente habrá quien a partir de un performance piense en cometer un delito? Claro, ¿no? Que claro. esa sería la idea, porque si entonces yo hago una, no voy a decir nada aquí porque puedo acabar en la cárcel, pero podría ser que yo hiciera alguna aquí simulación y entonces pues acabáramos en la cárcel, ¿no? Porque influimos en las personas de tal manera, en sus conciencias débiles, que bueno, pues que ahora ya están cometiendo delitos a partir de lo que tú y yo decimos, o de lo que yo digo, pues ahora en este momento. Pero es muy subjetivo eso, ¿no, tocayo? O sea, es decir, puedes tú no estar mencionando nada, pero alguien, porque no estamos tomando la situación mental de la otra persona, las condiciones, la historia. Entonces tú puedes no mencionar nada, pero a lo mejor el pensamiento de un asesino en potencia, vamos a ponernos aristotélicos, en un asesino en potencia que cuando alguien menciona muchas veces la palabra, por ejemplo, espagueti, Claro. Se le activa su capacidad, su ganas de pintar, ¿no? Pero de repente pasa de las ganas de pintar a, no sé, a querer, digamos, entre paréntesis, asesinar presidentes municipales, ¿no? Pero tú solo dijiste espagueti muchas veces. Claro. Eso entonces a ti se te debe castigar, porque en el caso, justo estaba viendo que tú traes ahí el periódico de la... fue justamente la legislatura 76, esta así que es. El año pasado aprobó tipificó la apología del delito para sancionar la promoción, exaltación y glorificación de conductas ilícitas, especialmente en eventos públicos y medios de comunicación, que es un poco lo que estabas aquí diciendo, pero es la interpretación de eso, el bailable de las chicas. Justo ellas era no había una explicación, se pasó el video y dijeron todo. La primera era, están glorificando la cultura narca, ¿no? Bueno, cuando se dio a entender que no, incluso si tú ves el video completo después que lo sacaron, hay un momento que aparece la voz de la presidenta. Sí. O sea, como hay algo, y hay que, por ejemplo, el contexto michoacano es que han asesinado a varios presidentes municipales. Así es. Entonces, relacionar dos tipos de cosas hay una interpretación ahí muy, o sea, como, porque se supone que primero iba dirigido a los narcocorridos, ¿no? Y justo muchos periodistas habían reclamado que la interpretación de esto iba a ser muy ambigua. ¿Y qué está pasando ahora? Sí, justo, bueno, pues en el trabajo que como investigador, ya digamos en la parte seria de lo que me toca hacer, he trabajado, pues este delito me ha llamado mucho la atención, sobre todo por los efectos que tiene en materia penal, es decir, cómo lo vas a llevar a juicio. Y para llevarlo a juicio tendrías que comprobar que efectivamente hubo esa influencia en las personas y que lo que tú hiciste tuvo ese efecto, ¿no? No es, digamos, no tiene un efecto, una causa, o sea, no genera consecuencias en las otras personas de manera inmediata, o no sabemos ni siquiera cómo. Claro. Que, por ejemplo, cuando vuelvo a hablar de la disolución social como delito, claro. Cuando se decía la promoción del comunismo en México va a provocar que todos seamos comunistas, ¿no? Y a la fecha, pues nada. Nomás Siqueiros fue a la cárcel y un montón de revueltas y un montón de artistas más que mencionaba. Sí, claro, y los demás, pues no, nada. Y entonces, ahora vuelve a pasar lo mismo. O sea, se supone que con esto lo que evitas es que este tipo de apologías o de simulaciones o lo que tú quieras, porque además son esto como simulaciones, pudieran tener un efecto en la población de tal forma que los llevaran a cometer el delito, porque de hecho la reforma que tú mencionas tiene como una de las agravantes el que sí se comete el delito. Es decir, si yo veo un narcocorrido y de repente sí me salgo a vender droga, pues entonces allá se penaría además doblemente a la persona, ¿no? Porque me llevó a vender droga y además pues salí yo a vender droga. Entonces seríamos dos. El rollo es que aquí nomás en este caso de estas chavas de Contepec en específico, directamente es la expulsión, digamos, se les castiga. Antes no se fueron más allá porque son 6 meses, hasta 6 meses a no sé cuánto de cárcel. Sí, no. El gobernador fue directo y dijo que los corran. Ahí está el caso. Pero entonces, ¿qué pasa en un mundo en donde hay un hospital, que es un hospital, una escuela de niñas en Irán, y llega a Estados Unidos y le avienta una bomba, se mueren, creo que fueron más de 80 niñas? Eso es que es apología del delito, pero como ya está en otro país, pues ya, ¿qué hace? Entonces, tienen que cesar las cadenas que entren a Michoacán, de menos, ¿no? Donde está tipificado de esta manera. Porque
además está, como te decía, no penado, bueno, penado en un lado en el Código Penal, pero además sancionado en el derecho administrativo. Ajá. O sea, tenemos los dos frentes. Aquí al gobernador se le puede ocurrir que hoy hizo una sanción y ni siquiera se establece bien cómo es que se va a sancionar, sino dice que va a ser una sanción administrativa con una multa. Ajá. Entonces, lo que debió haber pasado era que en todo caso, si se comprobaba mediante un procedimiento, pues debieron haber multado a alguien, pero no, así que vamos a ser fulminantes, ¿no? Sí, fulminante fue la Pues palabra. sí. Y dijo además anticultural. Claro, sí. Pero ahora viene otra cosa, tocayo. El segundo caso, que fue antes, de hecho, en el tiempo. En el tiempo. Este chavito se graba en sus redes. Me recordó mucho lo que pasó en Columbine. La masacre, que han sido varias masacres. De hecho, hoy le enseñaba a Gordillo hace rato en Argentina, en provincias. Un chavito entró también de prepa a una escuela y balaceó a varios compañeros. Una chica murió y varios heridos. Sí. En un momento se pensaba que esto nomás pasa en Estados Unidos, pero no es cierto. Hace un par de años en Monterrey, un niño de primaria le quitó la pistola a su papá, era policía. Casi siempre es así, ¿no? Uh-huh. El papá o el padrastro de policías tienen acceso al arma o saben dónde la esconden, va, la agarra, dispara. Entonces el gobernador agarra y lanza, creo que está junto con pegado, porque sí hubo personajes, de hecho, del medio artístico y intelectualoide, que dijeron, ya ven esta apología por lo que pasa, entonces hay que prevenir, pero prevenir es castigarlos. Para mí se manda un mensaje totalmente contrario a lo que quieren hacer. Pero este chavito llega y asesina a estas dos profesoras, pues qué terrible situación. Pero el gobernador sale y dice que se castigue como mayor de edad. El chavito tiene 15 años. Uh-huh. Y luego en un momento lo dice, como coincide en un dicho del otro pato del sombrero, Carlos Tafoya creo que se llama, también toca de nosotros, la pena de muerte. Sí, no, y además hoy sale a reafirmar que va a presentar una iniciativa para que sea llevada al Congreso Federal. Ajá. Que a mí, bueno, creo que no hay que hablar del gobernador personalmente porque no estamos en público. O sea, bueno, si estuviéramos, pues no hablaríamos de esta manera. Ajá. Pero él es abogado y conoce la Constitución, sabe que la Constitución protege a los niños, niñas y adolescentes con algo que se llama el interés superior del menor. Entonces, eso sería tanto como pretender cambiar la Constitución. Querer decir, ya no vamos a proteger a los niños, niñas y adolescentes y ahora lo que va a pasar es que los vamos a juzgar como adultos, como él señala. Eso no está en el esquema, digamos, constitucional que ahora tenemos, porque también puede ir cambiando. La verdad es que hemos ido adecuando nuestra Constitución pues a caprichos de los gobiernos que tenemos. Entonces, yo vería algo muy grave que incluso se le siga permitiendo señalar esta situación. Claro. ¿No? Porque algo que sí tenemos en Michoacán es una Procuraduría de Defensa del Niño, Niña y Adolescente. Y yo no veo que se esté protegiendo este adolescente que está en conflicto con la ley penal y que, pues lo que a mí me parece más bien es que hubo un abandono del Estado de esta persona, de este adolescente, que de alguna manera fue pues orillado o las circunstancias lo llevaron a esta situación. Que no lo disculpa de ninguna manera sobre sus acciones, ¿no? Ni que sea menos lamentable la situación de la muerte de las profesoras, porque eso es totalmente lamentable y reprochable. Pero que creo que como sociedad pues nos obliga a repensar que estamos, como tú dices, no es un hecho aislado, no son cosas que pasan solamente en un lugar. De hecho, si revisamos las estadísticas, son adolescentes y niños quienes participan del crimen organizado como sicarios. ¿Por qué? Porque pues salen rápido de la cárcel. O sea, son sí, instrumentos. El mismo crimen organizado ha sabido utilizar estas lagunas, claro, digamos, legales, pero viene, es que es toda una maquinaria. No es solo México, o sea, porque pareciera como si estuviéramos aislados en México. No, es una sociedad violenta desde un año para acá, o sea, si los pensamos casi desde el inicio de la humanidad, gracias, pero de unos años para acá sí que ha habido situaciones, se han dado situaciones donde desgraciadamente los protagonistas son menores de edad. Son menores de edad, pero entonces lo que, en vez de que se quiera trabajar, no sé, salud mental, de verdad, acompañamiento de la sociedad entera, como lo que hablábamos alguna vez sobre quién era el responsable de la adaptación social, pues todos, no puedes dejarle a cargo nada más de las cárceles, ¿no? Entonces, en este caso, eso también es parte de nuestra responsabilidad como sociedad. Sí. Y entonces, castigarlos, me parece, de esa manera, o imagínate que lo lograran, que me parece que no va a ser así, que lo mataran, por ejemplo, ¿no? Que se abriera a partir de eso la pena de muerte. O sea,
¿eso resuelve algo? ¿Tú has visto que, No. digamos, en la historia de las leyes en el mundo, están mejor los países donde está la pena de muerte? De hecho, para los adolescentes en conflicto con la ley, nosotros tenemos compromisos muy fuertes internacionales firmados a partir de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, que bueno, en ese entonces todavía no era niño o niña, sino ahora solo era niño, que se firma por allá de los 60s. Entonces, a partir de esos digamos, pues, compromisos internacionales que México adquiere, porque recordemos que México firma todo, ¿no? Sí. Lo que nos pongan firmamos. Bueno, antes y ahora ya es como más recato porque ya vieron que sí hay consecuencias. Entonces, a partir de esos compromisos, yo dudo que México entre en esa discusión. O sea, ni siquiera que cambie el esquema para juzgar a adolescentes, porque tenemos todo un sistema penal para adolescentes especializado. Claro. Que además este gobierno también se ha encargado de difundir, que está capacitando a los jueces y a ministerios públicos especializados, que tiene defensores especializados, que tiene asesores jurídicos especializados. Entonces yo no veo por qué ahora el cambio de decir vamos a destruir el sistema penal para adolescentes y vamos a entrar a juzgarlos como si fueran adultos. Eso no sería posible en ese esquema, ¿no? Yo no creo, y bueno, respecto a tu pregunta de lo del asunto de la muerte, hay países donde sí, los adolescentes son juzgados como adultos y después pueden ser llevados incluso a esto de la pena de muerte, pero eso no cambia ninguna situación. O sea, no ha cambiado nada, no tiene ninguna repercusión, digamos, en la prevención del delito, que es política criminal, ¿no? Que además yo creo que el reflejo más bien de estas dos noticias y de las reacciones del gobierno es una falla en la política criminal. O sea, a mí me parecería que desde el punto de vista del análisis de lo que está ocurriendo, es eso, ¿no? Está fallando la política criminal. Si tú revisas, por ejemplo, hoy también el Poder Judicial de Michoacán sale y dice, tenemos una estadística que tenemos en conjunto durante el periodo en que entró en vigor los jueces electos, han metido a la cárcel por 4.500 años, o 45.000, no recuerdo, 4.500 o 45.000 años a alguien, a las personas que han juzgado. O sea, eso es totalmente una cosa de locos, ¿no? ¿Por qué voy a anunciar que tengo 4.500 o 45.000 años de cárcel en conjunto de lo que hemos resuelto? Pues eso. Eso es que otra vez apelan a lo cuantitativo y no lo cualitativo, claro. que es un parámetro que se ha seguido en este gobierno desde el nivel federal. Pues casi nos vamos, Tocayo, nomás que decir esto, ¿no? Pues que esto funciona en cuestión de el gobierno es reactivo otra vez, como eso también ya habíamos hablado en otras ocasiones, reacciona a algo, a las redes sociales. Casi que el gobernador sale a contestarle a todos sus simpatizantes que dijeron lo mismo en redes. O sea, el gobernador, sus declaraciones me parecen un comentario de un tipo en las redes sociales. Sí, mátenlo. Sí, pena de muerte. Sí, las chamacas que las metan a la cárcel porque son futuras asesinas. Es casi que estoy escuchando al gobernador, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues te agradezco, Tocayo, gracias. Te vamos a seguir invitando porque sí esclarece mucho. ¿O no? ¿O no? O nos deja más confundidos. No, muchas gracias, Tocayo. No, pues bueno, no sé si hay tiempo. Sí, solo quería puntualizar. Hay una cuestión que también el gobierno se le vino encima y es que querían como publicitar que teníamos el más bajo índice de impunidad del país en materia judicial. Sí. Y de repente, ¿no? Claro. Surgen estas dos cuestiones. El mismo día lo que lo estaban mandando, de hecho yo tuve una discusión ahí con Juan Pablo Celis, que le mando un saludo, como quiera tomar el saludo. Pone esta cifra, además lo puso de México Evalúa, sí, que si no sabe, está patrocinado, uno de sus patrocinadores es el tío Richie Salinas Pliego. Y puede patrocinar este programa. Y puede patrocinar, bueno, sí, ojalá que nos patrocine. ¿No? Entonces yo le preguntaba, ¿usted sabe que quién patrocina esto? Además la encuesta era hasta 2024, es decir, no solo estos acontecimientos no estaban tomando en cuenta, sino que lo del el Domingo Negro, si queremos llamarlo así, o sea, muchas cosas que han pasado no las tomaban en cuenta y entonces esa perspectiva de baja de los delitos en general, en realidad era hasta 2024, o sea, ya llovió, como decimos popularmente, y nadie se las compra, pues, ¿no? Qué triste que las autoridades pues actúen de esta manera, que no se informen. Yo pienso que el gobernador, sin meterme en su persona, pero pasó la facultad de noche, ¿no? Fue la nocturna, en fin.
Pero que está muy bien la nocturna porque puede disfrutar uno otros ambientes. Bueno, sí, de noche es muy bonita la calzada Fray Antonio de San Miguel. Pues Sí. sí. Pues bueno, gracias. El abogado, maestro en filosofía, Carlos Montiel, para que trabajas varios ámbitos del derecho, ¿verdad? Sí, claro, sí. Sí, por ahí tenemos un despacho también en el litigio privado, pero bueno, no hemos pagado nuestra cooperación para este programa. No, vamos a poner aquí sus datos para que aparezca. Muchas gracias al tocayo. Ya se tiene su tarjeta, ¿no? Ya tiene tu tarjeta y todo, y le vamos a pasar la cuenta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues llegamos a la parte final, que es las Que es recomendaciones. la que importa, Lo realmente. que importa ya es cuando ya se va a dormir a su casa. Bueno, también queremos hacer la referencia a todos los eufemismos ahora que se utilizan para que no nos censures Facebook, por favor. Vamos a empezar con unas recomendaciones. Primero, quiero recomendarle dos, sobre todo esto que hablamos, dos producciones audiovisuales. Una es Eli, del director Amanda Escalante, ¿lo viste? Amada Escalante. Fíjate que con Eli ganó en Cannes en el 2013 a Mejor Director. Eli se trata sobre esta gente que incita a la violencia. Otra vez. Y que vende sustancias prohibidas. Y que es una pareja, una familia en realidad, donde se toman decisiones malas que los lleva a momentos muy complicados. Vean Eli de Amanda Escalante, vean Los Bastardos de Amanda Escalante también, y Carne, muy buena. Entonces recomiendo Amanda Escalante toda su producción. Y otra respecto a estos temas de la apología del delito. Decíamos al principio apología de la violencia, pero es apología del delito, el término técnico, legal. Ozark, ¿viste Ozark? Sí. Pero apología, bueno, no, dilo. Y vamos a pelear Llega otra sobre... vez. Así, no. Ozark está creado por Bill Dubuque, Mark Williams y Chris Mandy. Los actores principales es Jason Bateman y Laura Linney. También sale Julia Garner, que la hemos visto, es una actriz muy buena que acaba de salir una película donde ella es la maestra de un grupo de niños que de repente desaparecen todos los niños, ¿no? Pero en esta de Ozark, pues es, digamos, donde el crimen organizado parece que no existe, que es en los Estados Unidos. Esta serie habla de eso. Sí, crimen sí se puede, no se puede. Sí, bueno, en donde los malos, la gente mala y fea, fea que no, dicen, no, fea tampoco se puede decir. Puede ser mala, pero fea. Es bonita, pero es mala. Hace cosas incorrectas que afectan mucho la estabilidad de México. También hay en Estados Unidos. Ozark, se la recomiendo. Creo que todavía está en Netflix, pero si no la pueden ver en Okru de manera gratuita. Igual, la demanda Escalante está en Okru, o.ru, y ahí están las películas gratis para que no paguen plataformas. Y libros. ¿Tú conoces este libro? No, mucho gusto, libro. Hola, ¿cómo estás? Este libro fue prohibido, a propósito de lo otra prohibido. vez. Este libro fue prohibido por las instituciones castrenses mexicanas. Otra vez. Hace unos años, por este señor, que no voy a decir su nombre porque creo que luego sí está prohibido en las redes. Pues es un libro que es de superación personal, ahí donde lo ven. Uno pudiera pensar que trata de cosas terribles, por eso el morbo, pero en realidad habla de cómo este sujeto, este personaje supuestamente fue a superarse a los Estados Unidos vendiendo carros y en otros negocios que no especifica. Me dicen el más loco del... Ahí está, aquí está. A propósito de personajes controvertidos y controversiales, Roman Polanski, señoras y señores. Polanski, ¿qué les puedo decir? Pues también está... Otro buscador. Voy. ¿Qué decimos? Estuvo involucrado además en una serie de situaciones cuando desvivieron a una de sus parejas allá en Hollywood, en donde también estuvo involucrado los famosos niños de la basura que seguían órdenes del famoso también, tristemente famoso, Charles Manson. Aquí en las memorias, pues él va a hablar un poco de esta situación y otras situaciones que se le acusó por
tener parejas que no eran de su edad. Así es que, ¡Ay! entre otras cosas, No esta, raspen muebles. esta edición de Malpaso, a propósito del Malpaso, creo que Malpaso. O sea, el Malpaso y tenía novios que no eran de su edad. ¡Ay, hay un mensaje oculto! Es que hoy es un programa prohibido. Acaba de irse al cielo de los capibaras nuestro amigo Junker Habermas. Creo que el último que quedaba de ese famoso, ¿cómo le llamaban? Ya se me fue. Mundo, universo. No me acuerdo cómo se llama el planeta. grupo al que pertenece Ah. Habermas, pero bueno, murió hace poquito. Fíjense que en esta historia crítica de la opinión pública, a propósito de los medios de comunicación, pues hace un rastreo histórico. Claro que este es un libro que se escribió en los 60s, ¿no? Pero hace un rastreo de qué es eso que llamamos la opinión pública, porque ahora para todo es que la opinión pública, esto, y bueno, alguien se ha preguntado, como decía Heidegger respecto del ser, ¿qué es eso que llaman el ser? ¿Qué es eso que llaman la opinión pública? Bueno, aquí nos va a dar una guía muy importante Junker Habermas. El subtítulo es La transformación estructural de la vida pública. Es una edición de Gustavo Gili, editor, muy bueno. Y como última recomendación, Gordillo, Ya, por favor, último. ya que se acabe Ya. esto, ya. Este programa va a ser puro como la música, la canción esta de... Así vamos a estar... Dijimos muchas inepcias, discúlpenos. Un autor que también se funaron en su tiempo, y además andaba de la greña con Bien funado. Rousseau, es Voltaire. Fíjese que Voltaire escribió, entre otras, unas grandes novelas que es Cándido, Sadik, un diccionario filosófico, pero este es el ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones y sobre los principales hechos de la historia desde Carlomagno hasta Luis XIII o Luis XIII. Léanse, este está en 2 tomos, aquí la tengo en la Compañía General de Ediciones. Hagan su favor y léanse esto para comprender un poquito la situación en la que vivimos, porque luego parece que lo que nos pasa hoy no pasaba antes, ¿no? Siempre ha pasado, hemos sido los mismos seres humanos, siempre, la misma porquería, solo que ahora con internet. Y bueno, pues nos despedimos, fue un programa muy interesante, ¿no? Fue un programa totalmente funado. Funable, en potencia funable. Coman frutas y verduras, es lo más sano que vamos a hacer en el programa. Pues sí, ¿qué más les podemos? No, igual, como siempre los invitamos a opinar, Sí, a dialogar, a decir, a comentar, a quejarse, a ponerse de un bando, ponerse del otro. Lo importante es... el eufemismo. Ah, ¿no? Ah, no, sí. Sí, no. Lo importante es no decir malas palabras que atenten contra la moralidad en turno. Y del algoritmo. Del algoritmo. Gracias, señor Zuckerberg. Gracias, Alfredo Bedoya. Alfredo Ramírez Bedoya. Gracias al Movimiento del Sombrero. Y gracias a todos ustedes que hacen posible que tengamos contenidos y que podamos discutir toda la bola de cosas inteligentes que dicen. Nosotros nos despedimos. Adiós, que te vaya bien. Y ya nos vamos. Hasta luego. Vámonos.